del 8 al 13. Siga con su vista. Dice la palabra de Dios, primera a los Corintios 3, versículo 8. Siga con su vista ahí. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Palabra de Dios. Voy a invitarles, si tiene ahí su Biblia, vamos a leer todos a una voz el versículo 10. Lo vamos a hacer pausadamente y respetando los signos de puntuación. Y me gustaría que todos participemos. Dice la palabra de Dios así: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Amén. Vamos a volverlo a leer. Tratemos de participar todos. Tony, Anthony, participen, déjenme oírlos. Todos a una sola voz. Si no tiene Biblia, ahí hay en la mesita para que todos leamos a una sola voz. Dice así la palabra de Dios: conforme a la gracia de Dios Que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Amén. Voy a permitirme abrir esa introducción con una pregunta. Es una pregunta que voy a anticiparle, aparecerá más de una vez en la exposición de este mensaje como interrogante. Esta se origina desde la eternidad aquí en la palabra de Dios. Se origina en la eternidad pasada y atraviesa el tiempo y el espacio hasta la eternidad futura. También debo señalar que es una interrogante universal, que cada hombre y cada mujer que conformamos la humanidad, más tarde o más temprano habrá de contestar, habrá de darle respuesta a esta interrogante. Respecto de la vida, respecto de esta experiencia humana, acá en estas dimensiones, de este lado de la eternidad, pues, en este tiempo y en este espacio, podríamos decir que no es una pregunta común, y la anticipo, tampoco es una pregunta cómoda. Usted y el que habla haremos bien en darnos cuenta
y entenderlo así. Al vivir, cada uno que goza de esta experiencia humana edifica. Usted está viviendo, usted está edificando. No, yo no. ¿Cómo no? Usted está viviendo, usted está edificando. A mí me entretiene mucho, por ejemplo, platicar con Alexander. Es un chico de apenas 11 años. Y por lo que platico con él, él ha vivido en 11 lugares diferentes. Yo le iba a presumir que había vivido en 10, pues él me batió, ha vivido en 11. Ha vivido, y al estar viviendo ha estado edificando. Y ha estado conviviendo con gente que está edificando alrededor de él. Así es que cuando digo que cuando nosotros acá vivimos en esta experiencia humana, estamos edificando. ¿Qué es edificar? Obra que consiste en construir y o levantar un edificio. Habiendo entendido y descubierto lo anterior, entenderemos mejor la interrogante que emerge de los escritos de Pablo en aquel formato imperativo que se configura así en el título de este mensaje. ¿Cuál es el título del mensaje? Tenga cuidado cómo edificar. No parece, pero es una orden. No es una recomendación, no es un consejo, es una orden. Los hijos de Dios habremos de tener cuidado cómo edificamos. Tenga cuidado cómo edifica usted, hombre, mujer, niño, joven, adulto mayor o a un anciano, usted aquí que me oye bajo el techo de esta iglesia, de este edificio, o que me esté oyendo en las plataformas donde se puede reproducir esta predicación. La pregunta es, ¿cómo edifica? ¿Cómo está edificando? El rumbo y el propósito divino con el que Pablo impone su autoridad apostólica y por consecuencia autoridad divina es la de un llamado a edificar. El enlace temático en nuestro texto de esta tarde quedará así conformado porque los versículos previos y aún parte del mensaje anterior hablaba de el que siembra y el que riega. La figura que estaba usando Pablo ahí es la del agricultor. Pero en los versículos que abordamos ahora, la figura cambia de agricultor a constructor. Un perito arquitecto, un sabio arquitecto. Usted aquí, ¿cómo edifica? ¿Cómo es que usted edificó su casa como para que se caigan las primeras de cambio? A lo mejor el proyecto era un proyecto bien logrado y bien cuidado, pero la ejecución de la obra no fue tan buena, o no ha sido tan buena. A lo mejor el proyecto era bueno y la ejecución fue buena, pero no así los materiales. ¿Cómo es que usted y el que habla edificamos? Congregación presente y también los ausentes que puedan estar viendo esta predicación en internet. Todos ustedes de la Iglesia Bíblica Bautista Sublime Gracia, ¿cómo es que usted edifica? Respóndase y respóndale a Dios. Me voy a permitir hacer este mismo planteamiento de esta otra manera. El imperativo se impone. ¿Cuál es el imperativo? Tenga cuidado. Cuidado, tenga cuidado. ¿Cómo edifica? ¿Pero qué es tener cuidado? Porque tal vez usted está diciendo, no, yo sí cuido.
Déjeme decirle, yo soy muy cuidadoso de cómo edifico, de cómo vivo, de cómo interactúo con los míos, Bueno, si es así, entonces su postura va a empatar con el concepto de lo que quiere decir cuidado. Solicitud o especial atención, vigilancia por el bienestar o por el buen funcionamiento de una cosa. Si usted está edificando bien, usted está vigilante de sí mismo y de los suyos. Las más de las veces tropezamos o nos deslizamos hacia atrás porque no estamos teniendo cuidado. Las más de las veces los nuestros se descarrían o se extravían porque nosotros no tuvimos suficiente cuidado. Y lo podemos ver hoy en día. Si vamos al doctor y llevamos a nuestro hijo accidentado, por ley, el paramédico o la enfermera ahí tiene que preguntar cómo sucedió aquello. ¿Por qué? Porque será evaluado cuánto cuidado, cuánto descuido se tuvo de ese pequeño que llevamos descalabrado o con alguna fracturita o con alguna cortada. ¿Qué le pasó al niño? No, pues y el niño empieza a decir lo que le pasó y quien lo lleva ni siquiera sabe qué fue lo que le pasó. Habrá tenido cuidado, ¿verdad? En el programa en el que estaba, no eran pocas las llamadas que recibía de padres, ¿verdad? Recuerdo mucho a uno que en alguna ocasión me dijo: venga por favor, en este caso era la mamá de este hombre que ya murió, por cierto, recientemente. Venga por favor, ya corrió a la esposa, ya corrió a sus hijos y todo lo que tiene ahí en su casa es droga y alcohol. Venga. Y yo fui. Y yo le pregunté a este individuo: ¿cómo fue que llegaste a este estado? Y en ese estado de medio consciente y medio inconsciente, empezó a llorar refiriendo que su papá nunca se encargó de él, nunca lo cuidó. Ese hombre delante de Dios tendrá que dar cuentas de la mayordomía que recibió de parte de Dios para crear y cuidar a este muchacho. Y no tenemos mucho cuidado cuando ese joven o esa muchachita empiezan a desviarse del camino y no suele ser de tu importancia. No estás teniendo cuidado. El imperativo es: tenga cuidado. ¿Cómo edifica? Tenga cuidado. ¡Tenga cuidado! ¿Cuántos son los padres que en un momento dado ven al pequeño, a la pequeña decir maldiciones y se lo festejan? ¡Qué bonito, hijo! Y luego también le regresan maldiciones al chiquillo o a la chiquilla. Al rato crece, maldice a su padre, maldice a su madre, a sus abuelos, y ya no está tan divertido, pero no tuvo cuidado. Descuidado, más no poder. ¿Me estoy explicando? Tenga cuidado cómo edificar. Si hemos de tener cuidado, entonces habremos de estar vigilantes, prestos a corregir en cuanto la falta se presenta. Y lo hacemos no por lastimar o por importunar o por hartar a aquel, sino por el bienestar de él y de nosotros. Porque hay un buen funcionamiento, dice la definición, un buen funcionamiento cuando hablamos de tener cuidado, que funcione bien la familia, que funcione bien mi relación contigo, hijo, hija, mamá, papá, vecino, hermano, hermana. Tener cuidado.
Ya lo he mencionado en esta experiencia de vida, al vivirla se edifica. Y dicho lo anterior, entonces el edificar no es alternativo. Es decir, no puedo decir yo voy a vivir sin edificar. Si estás viviendo, estás edificando. Y si tú dices, no, yo no estoy edificando, entonces lo que estás edificando es un modelo de negligencia y de dejadez y de vileza, pero estás edificando algo. No es alternativo entonces. Usted y el que habla, cada instante, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año en la vida de cada uno aquí, está quedando una edificación concluida. Ya sea para el olvido o para la memoria de nuestros seres queridos, o aún para la memoria colectiva de círculos de conocidos y amistades. Pablo ya se dirigió a los destinatarios de su carta como carnales, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Dada la inmadurez y falta de desarrollo espiritual en aquellos que evidencian, dice, como niños, lo vimos la semana pasada, lactantes, que solo podían asimilar la leche. Y por permanecer así, ya por años, Pablo no se guarda el adjetivo calificativo de carnales. Acá Pablo va a alternar de manera inmediata el perfil de quienes con otro grado de madurez, ese grado que Dios ha concedido a los que han tenido a bien responder, sirven y participan en la obra de Dios. Y aprenderemos pues lo trascendente, que en definitiva es la forma, pero también el fondo de lo que edificamos, tanto en los ministrados como en los que ministran. Y es así como avanzaremos en el mensaje. Tenga cuidado cómo edifica, pero vamos a pedirle a Dios que nos lleve de la mano. Señor y Padre nuestro, te he pedido por este mensaje. Te quiero dar gracias, Señor, otra vez por la manera en la que me redarguiste el pecado. Y alabo y bendigo tu nombre porque tu advertencia y la providencia de tu mano, Señor, nunca es tarde. Y tal vez podríamos decir, hubiera sido bueno saberlo antes. Pero si nos lo has de revelar hoy es porque hoy era tu tiempo, entonces no hay nada mejor que tu tiempo. Ruego porque cada oyente aquí, Señor, sea sensible a tu voz y tu Espíritu Santo penetre hasta lo más profundo del ser, tanto de los que oyen como de este siervo tuyo que habla aquí al frente. Y que tu palabra sea así pues predicada con el poder de lo alto. Te lo rogamos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Ten cuidado. Tenga cuidado cómo edifica. Aunque lo veremos más a detalle durante el desarrollo de la exposición de este mensaje, en este versículo 10, que es de donde se extrajo esta frase que da título a nuestro mensaje, Pablo va a citar a título personal a lo que podemos considerar como guía, referencia o ejemplo del procedimiento que él siguió cuando de edificar se ocupó. Como él edificó, además de ser revelador, podemos decir es ejemplar. Pero, ¿cómo es que Pablo edificó? Gracias por la pregunta. El mismo versículo 10 nos da respuesta. Dije que vamos a ir más a detalle en el desarrollo del mensaje, pero mire, como respuesta a esa pregunta, como una respuesta corta a esa pregunta, podríamos decir, número 1, conforme a la gracia de Dios, y número 2, como sabio arquitecto. Si fuésemos un poquito más escrupulosos, podríamos un número 3, poniendo un fundamento, cimiento sólido para que otro edifique sobre él. Siga con su vista, lo dice claramente aquí el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, ahí está la primera. Yo como sabio arquitecto, ahí está la segunda. Puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica, chicos.
Es que se puede tener la gracia de Dios, sí. Y también se puede tener sabiduría como arquitecto. Pero si no ponemos el fundamento, entonces no estamos edificando para la honra y gloria de Dios. Es decir, si no es Dios la base fundamental de nuestra fe y de nuestra práctica, entonces no estamos teniendo cuidado de cómo edificamos. No han sido pocas las veces que cuando Dios me ha concedido dar algún discipulado, respecto de esa hija o ese hijo conflictivo, que cuando he tenido oportunidad de entrevistar, está completa y absolutamente saturado y fastidiado de que tanto papá como mamá le digan lo que sí está bien y lo que no está bien. Y yo les he dicho a estos padres, no creo que usted haga mal en decirle a su hijo o a su hija que está bien y que no está bien. Lo que está mal es que solamente lo dice de suyo propio. Porque ese hijo o esa hija está recibiendo y está siendo bombardeado por conceptos de otros como él, o a veces peor que él o ella, que le dicen cosas diferentes. Entonces todo lo que el muchacho o la muchacha tiene que hacer es comparar lo que le dice papá y lo que le dicen los cuates, los amigos. Y como lo que dicen los amigos o las amigas es más agradable, pues usted a qué cree que le va a hacer caso. Pero cuando usted exhorta, corrige y guía a su hijo o a su hija con palabra de Dios, usted está poniendo el fundamento que es Cristo. Y entonces está edificando bien. Está edificando con cuidado. No va a tener el mismo efecto que usted le diga al hijo o a la hija en una reprimenda. Mira, no, lo que tú debes hacer es esto, porque tú esto y esto y esto otro, y además yo sé porque esto y por aquello. No, agarra un versículo. El consejo de Dios. Y dígale, mira hijo, yo puedo hacer tus observaciones que podrían retribuirte. Yo lo tuve que hacer alguna vez con alguno de mis hijos. Y tuve que hacer con Isaac. En donde me refutó al punto en el que yo le tengo que decir, en honor a la verdad, yo no tenía ya argumento. ¿Por qué tenía que obedecerme si ya él estaba en la mayoría de edad? ¿O por qué tenía que seguir mi consejo? Y entonces yo le digo, tienes razón, hijo. Mira, por la gracia de Dios, tú en tu mayoría de edad, todavía me tienes aquí ceremoniándote. ¿Sí o no? Sí. Y me acuerdo bien, esa fue una tarde, una noche, que empezó cuando él regresó de trabajar. Él regresaba a la casa como a las 9 de la noche. Trabajaba ahí en el Mall de las Américas. Y regresó como a las 9 de la noche y ahí empezó la plática. Yo fui a recogerlo y a esa hora empezó la plática. Y era una plática que terminó a las 4 de la mañana. Y así fue como terminó. Digo, mire hijo, tal vez tengas razón. Pero tú ya en tu mayoría de edad, mira que Dios me tiene aquí contigo y aquí ya llevamos unas cuantas horas platicando. Tú sabes que la palabra de Dios dice que honras a tu padre y a tu madre. Entonces es muy probable que, como dices tú o supones tú, yo esté equivocado. Y te lo voy a aceptar. Como dicen los abogados, voy a suponer sin conceder que estoy equivocado. Los preceptos de Dios me dicen a ti, me dicen a mí y te dicen a ti que si tú me honras,
vas a recibir la bendición de Dios y serás de largos días. Situación que al tú honrarme vas a comprometer a Dios a que te dé esa promesa. Y estoy yo aquí hablando contigo a tus 18 años y fracción. Y debes considerar eso como algo providencial. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo decirte, humanamente hablando, yo hubiera querido tener a mi papá a los 18 años de edad. Pero él se lo llevó cuando yo tenía 10. Y ahorita que ya tú tienes 18 años, yo todavía lo extraño. Dios no me dio ese privilegio a mí, te lo está dando a ti. Y si te estoy siendo de estorbo, yo prefiero que me recuerdes estorbándote que dejándote libre para que descarríes tus caminos. El reacio semblante de Jerry cambió. La palabra de Dios lo alcanzó. Y esa conversación terminó a esas horas, 4 de la mañana, diciendo, está bien, pa, lo voy a hacer, pero que quede claro nada más porque tú lo dices y quiero honrarte. Ya se lo dejamos a Dios, hijo, que Él se va a encargar. Buenos días, buenos días. Es que cuando el fundamento es Cristo, ya no tenemos que estar alegando con el muchacho, con la muchacha. Ya no tenemos que estar alegando con el patrón, con el jefe que exige productividad o que demanda más diligencia, o que demanda esto, que demanda aquello. Preséntate un día delante de tu jefe o de tu patrón, de tu supervisor, y dile, ¿sabe qué? Yo temo a Dios, y por el temor de Dios en mi vida, yo no puedo trabajar los domingos. Si no me puede dar un día de entre semana y el domingo, tendré que buscar otro trabajo. Yo tengo que escoger si temo a Dios o le temo a usted como patrón. Y yo sé que hay instrumentos legales que por mi religión usted debería dejar de practicar mis convicciones en la iglesia de la que soy parte. Usted ya puso a Dios ahí, deje que Dios obre, que no le falte la fe. Eso es poner el fundamento que es Cristo. El principal problema es que es la palabra de usted contra la palabra de aquel. Y tengo que decirle, ambas tienen el mismo valor. La que realmente tiene un peso más poderoso, es más sin competencia, sin parangón, es la palabra de Dios. Hay que echar mano de ella, porque ese es el fundamento que viene siendo el fundamento al que refiere Pablo acá. En el versículo 9, al final, es donde leemos el relevo de la ilustración o la figura metafórica de la que Pablo echa mano para avanzar en su escrito. Va a apoyarse en esta figura para aterrizar su enseñanza. Según leemos, dice la palabra de Dios, son el campo de cultivo de Dios, y el renglón seguido dicen el edificio de Dios. Siendo Corinto la segunda ciudad en importancia allá en Grecia, era una ciudad que tenía edificios imponentes.
manera que la arquitectura, pues, vendría a proyectar de manera eficiente la elección del mentor, del maestro, que es Pablo, el maestro y el mentor espiritual de aquella iglesia. Habrá sido por eso que el Espíritu Santo inspira a Pablo a cambiar de analogía. Estaba en la agricultura y ahora va a abordar la arquitectura. Y así es como llegamos entonces al punto número 1 del mensaje. Tenga cuidado de cómo edifica, es el título, versículo 8 y 9. Tenga cuidado de cómo edifica. Colaboradores en la labor de Dios. Colaboradores en la labor de Dios. Nosotros somos colaboradores. El prefijo co de la palabra de quienes laboran, ahí en la palabra colaboradores, nos ubica junto a Dios como alternantes y no como principales ejecutores de la obra, de lo que se va a edificar, de lo que se está realizando. Y aquí vamos a encontrar unanimidad de los ministros de Cristo. ¿Por qué? Porque en el versículo encontramos que el texto dice: el que planta y el que riega son una misma cosa. Unanimidad. Unanimidad. La podemos entender como siervos que trabajan junto a las órdenes de Dios, o B, siervos que trabajamos junto con Dios. Y es esta, la segunda, la B, la interpretación que encontraré respaldo en lo que leemos allá en Marcos 16:20 y que aquí Pablo está aplicando cuando dice la palabra de Dios: y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que le seguían. Y así también leemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 11 al 13. No iremos ahí por causa de tiempo. Pero entendemos que la obra ha sido y será siempre de Dios. Es por eso entonces que participar en ella debe ser vista y aceptada y apreciada como un privilegio a favor de los que sirven, y no como un derecho obtenido en base a méritos y esfuerzos personales. Nunca fue el concurso. Y lo digo porque hay denominaciones que hoy en día de alguna manera condicionan a aquel que va a contribuir en algún ministerio, imponiéndole ciertos lineamientos que los hacen concursar, y cuando se decide que va a ser el hermano A sobre el hermano B, le dice: hermano A, felicidades, usted va a ser el encargado de tal o cual ministerio. Y entonces el hermano B dice: hermano, pero yo estaba en la mejor disposición de servir. Sí, hermano, pero es que mira, pues tú como que... Y empezamos a ponerle una lista ahí de sus hierros y de sus déficits y de sus incumplimientos, y es como que yo los estuve considerando, y pues este hermano es mejor, entonces vamos a agarrarlo a él. Eso nunca ha sido así en la Biblia. La soberanía de Dios llama al que llama, y una vez que lo llama, lo capacita. Y habiéndolo capacitado, rinde. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo en sus fuerzas, lo está haciendo en el poder de Dios. Oiga, pues era medio inconstante, sí, pero en el poder de Dios ahora ya es constante. Oiga, si no sabía ni hablar ni nada, bueno, en el poder de Dios ahora ya sabe hablar. Viene a mi mente aquella señora, aquella hermana en la fe, gracias a Dios, que estaba a punto de cumplir 70 años. Ella había sido analfabeta hasta como los 50, aprendió a leer como los 50, y aprendió a leer leyendo la Biblia. Y casi a sus 70 años de edad se paró y dijo 2 versículos de memoria, ¿verdad? Se puso de pie y dijo: hermano, yo me aprendí este versículo, el versículo 1 y el versículo 2 del Salmo 1. Ay, gloria al Señor, a ver, díganlo. Bienaventurado el varón, ya lo dijo. Ok, gloria al Señor. Y entonces se quedó de pie y le dije: ¿tiene algún otro versículo, hermana? Y me dice: no, solamente quiero darle gracias a Dios porque así como aprendí a leer a los 50 años, yo nunca había memorizado algo en toda mi vida.
Y hoy creo que voy a presentar un tercero en mi tiempo de retos. Gloria a Dios. Así es que si yo le hubiera puesto como requisito que se supiera 3 versículos, nunca iba a poder desarrollarse. Pero el poder de Dios concedió que ella pudiera dar un testimonio de ese tamaño. Siempre la obra es, ha sido y será de Dios. Es por eso entonces que coparticipar en ella debe ser vista, aceptada y apreciada como un privilegio a favor del que sirve y no como un derecho obtenido en base a méritos o esfuerzos personales. Si leemos en el versículo 9, dice, somos colaboradores en la labor de Dios. Usa el vocablo que en el griego sonaría como huergoión. Es el mismo vocablo que aparece en una pequeña modalidad diferente ahí en Juan 15:1, en donde leemos, yo soy la vid verdadera y mi padre, algunas versiones dicen es el labrador, ¿verdad? Nuestra versión dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Aquí viñador es huergoergos, que es una modalidad de huergoión, que es la palabra que usa Pablo acá cuando dice que somos colaboradores. Así entonces podemos ver que ser un colaborador de Dios es un privilegio que Él nos da y que es por su poder que podemos llevarlo a cabo, no por nuestras capacidades intrínsecas. El crecimiento lo da ¿quién? Dios. No de Apolos, no de Cefas, no de Pablo, de Dios. Tenga cuidado de cómo edifica. Número 2, arquitecto que edifica sobre Jesucristo. Arquitecto que edifica sobre Jesucristo. Y estamos viendo aquí en el versículo 10 y 11, que es donde salió el título de nuestro mensaje. Con este punto número 2 en el bosquejo, atenderemos el relevo metafórico que Pablo hizo, en donde tanto el que siembra como el que es arquitecto, tanto el agricultor como el constructor, están edificando. Allá en Efesios 2:20 le escribe a los hermanos de Éfeso, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. La piedra angular. Y eso se lo está escribiendo a los creyentes de Éfeso. Están edificados, se formaron. ¿Cómo es que su fe llegó a ser lo que es? A partir de la piedra angular que es Cristo. Y aunque lo digo más adelante, lo menciono ahora aquí, no se está refiriendo a la segunda persona de la Trinidad como tal, sino a la obra de ese Cristo. ¿Cuál fue la obra de Jesucristo? Pues la salvación. El sacrificio en la cruz del Calvario que propició la ira de Dios apagara para que fuera posible la redención, la reconciliación entre Dios y el hombre. Ese es el Cristo, ese es el fundamento al que se está refiriendo. Y por causa de eso ustedes están edificados sobre ese fundamento, les está diciendo. Y leemos ahí, conforme a la gracia de Dios. El que riega en la figura del agricultor corresponde al que edifica encima sobre el fundamento o cimiento en la figura del arquitecto o del constructor. Ese cimiento, esa base sólida que es Cristo, el Pablo y los demás apóstoles han puesto. ¿Y cómo es que aquel fundamento fue puesto? Gracias por preguntar. La respuesta nos la da la Biblia de manera desglosada, según dice, conforme, ¿lo puede leer ahí? Estamos en el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios, conforme. ¿Entendemos lo que es conforme? ¿Alguna vez ha vaciado alguna mezcla de harina o de yeso o algo así como una gelatina en un molde?
¿verdad? Es un antiguo procedimiento para que la sustancia vaciada, una vez que se seque, una vez que fragúe, una vez que cuaje ahí, se haga según la forma. Eso es conforme a aquel molde. ¿Cómo puse el fundamento? Fue la pregunta. Bueno, conforme. ¿A qué? A la gracia de Dios que me fue dada. Pablo está diciendo, lo hice conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Una de las cargas que Dios ha puesto en mí es, cada vez que yo me acerque a proclamar la palabra de Dios, no proclamar la palabra de Dios como tal o cual predicador famoso, como tal o cual evangelista que fue motivador y que causó lágrimas, y que me dé de su gracia para predicar la palabra conforme a Él lo hubiera predicado, con la forma en la que su gracia fue expresada y manifiesta. Sí, con severidad, pero con amor. Sí, buscando corregir y traer a la rectitud aquello que está torcido, pero salvaguardando la conciencia de aquellos. No conforme a las corrientes denominacionales contemporáneas. No conforme a los escandalosos y blasfemos cultos de egocentrismo, de las visiones y las apariciones. Usted y yo lo hemos oído. Dolorosamente veía recientemente a una familia que conocí hace algunos años. Para sorpresa mía, este hombre, este hermano, se acercó una vez a mí un día que estaba teniendo estaba asistiendo a una reunión social. No recuerdo qué era lo que se celebraba, o sea, para decirle la verdad, pero resulta que él estaba ahí y su esposa era la que había preparado la taquiza. Había una taquiza, ¿verdad? Y estaba yo ahí, se acercó y me dijo, buenas tardes, soy fulano de tal. Mucho gusto. Oiga, usted predicó en Guadalajara, en el aniversario de la primera iglesia bautista allá. Digo, sí, hermano, pero de eso hace ya algunos años. Sí, dice, fue en tal año, y me dijo el año. ¿Fue eso en el aniversario de la iglesia? Sí, yo fui. Yo estaba ahí, hermano. Y fue de bendición su mensaje. Nunca me imaginé que me lo iba a encontrar aquí. Y ahí empezamos a platicar. ¿Verdad? Y qué bueno que no me encontró en otro tipo de reunión, con otro tipo de ambientes, ¿verdad? Pero me encontró. Gracias a Dios tuvimos comunión por algunos años y después se perdió el rastro. Y últimamente, relativamente hace poco, lo encontré otra vez. También en un festejo, en un parque. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Ya no van a aquella iglesia? No, ya no vamos, ya ahora vamos a otra iglesia. Mire eso. ¿Y qué tal? ¿Cómo están ahí? Bien. Y entonces se llenó de tristeza mi corazón cuando la esposa dice, sí, estamos realmente bendecidos porque ya aprendimos que tenemos que tener una visión. Dije yo, no puede ser. Sí, ya nuestro pastor nos dijo, tú tienes que tener una visión. Y esa visión tú tienes que pedirle a Dios que te conceda verla. Y haz todo lo que tengas que hacer y ve a donde tengas que ir y ofrenda lo que tengas que ofrendar para que se cumpla tu visión. Y esa es mi visión. Le dije, ¿por qué? ¿Por qué me dijo que se había ido de otra iglesia? Pues por la doctrina. Okay. Bueno, pues prometo orar por usted. Sí, ora por mi visión. ¿Cómo voy a orar por su visión? Si en algún lugar deben estar puestos nuestros ojos, no es en una visión, es en Cristo. Pablo dice, fue conforme a la gracia de Dios, no conforme a estos escandalosos y blasfemos cultos de egocentrismo, de las visiones y las apariciones. No, 1000 veces no, conforme a la gracia de Dios. Gracia de Dios, ¿que Pablo se ganó? No, que le fue dada. Que le fue dada. Allá en 2 Corintios 11:28 leemos, además de tales cosas externas,
está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Y en el contexto, Pablo está hablando de todo lo que ha significado estar en el ministerio. He tenido que batallar porque me han correteado, me han apedreado, me han hecho pasar prisiones, pero además de todo eso que está ya externamente, lo que tengo sobre mí es una presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. En otras palabras, todo esto que me ha estado pasando no es nada. Tengo algo aquí dentro de mí que es una preocupación por todas las iglesias. En otra versión leemos, en lugar de leer la presión, dice, se agolpa dentro de mí una carga por todas las iglesias. En usted, ¿acaso hay algo que se agolpe? Que le preocupe, o si puede va, y si no, pues no va. Si le dan ganas, si le queda tiempo, a lo mejor ese día ora, y si no, pues no hay problema. ¿Qué me va a pasar? Edificar con cuidado. Que tenga cuidado de cómo edifico, pues si tengo chance, tengo cuidado, y si no, pues ¿cuál es el problema? Estamos en el periodo de la gracia, ¿no? Ahí Dios se encarga. Un siervo como Pablo tiene que hacer mención de que todo aquello que en un momento dado se vuelve trivial porque es externo, no es nada comparado a esa presión que se agolpa dentro de él. Tengo que estar ocupado. ¿Por qué? Porque esa fue la gracia que me fue dada. Eso fue conforme a la gracia que me fue dada. ¿Qué será la gracia de Dios? Una para unos y otra diferente para otros. ¿Hay diferentes niveles de gracia de parte de Dios? No. Pues entonces Dios sería una gelatina, no sería un absoluto. Entonces, ¿por qué será que algunos, aún cansados, Dios nos lleva al trono de la gracia de Dios en oración? Y si usted quiere allí hincado, orando a Dios en su devocional cotidiano, de todas las mañanas o todas las noches, quédese dormido ahí, pero no deje de orar. No deje de orar, que cuando se despierte es porque se deslizó y se cayó y se dio un buen golpe en la cabeza. Y caray, estaba orando, ¿verdad? Ya hace como una hora, quién sabe cuánto tiempo me haber quedado dormido. Pues regresa a la oración y dígale, Señor, gracias por haberme tumbado para volverme a despertar. Pero algo se agolpa dentro de mí, yo no puedo dejar de pasar tiempo contigo. Y tengo que corregir ahí, no es algo que se agolpa, es alguien, el Espíritu Santo que mora en usted. Pero está en la indiferencia, en la negligencia. Además de hacerlo conforme a la gracia de Dios, Pablo edifica con sabiduría, pues dice como sabio arquitecto. ¿Cómo se evalúa o considera un arquitecto? ¿Cómo? Respecto a qué tan competente es. Debe tomarse en cuenta su trayectoria. Se habría de considerar una referencia de las obras que él ha realizado desde su diseño hasta su ejecución, la calidad de los materiales que proyectó habrían de usarse en su diseño. En conjunto, ¿qué tan confiable puede llegar a ser lo que él edifica? Por su capacidad, por su sabiduría. Y debemos entender la sabiduría a la que refiere este pasaje como al alto y profundo grado de saber por el conocimiento adquirido por diversos medios, ya sea el estudio o la experiencia. Sabiduría es un saber con sabor, es decir, se disfruta, se sabe qué hacer con lo que se sabe. Habemos muchos que podemos saber, pero no sabemos cómo usar lo que sabemos. Y a veces lo que sabemos lo usamos para mal, ¿no? Ya les he platicado cuando aprendí ese principio, en mi inexperiencia contratando personal.
cuando pedí el apoyo a aquel licenciado de Recursos Humanos en la cadena de tiendas Sears, que es donde tenía concesionada la empresa. Me llamaron para decir, ¿sabe qué? Químico Garza, vamos a abrir la sucursal de Chihuahua Plaza, una super tiendota de Sears. La apertura está a fecha, ya están allá algunos avanzando en la contratación de personal. Quiere que le evaluemos a quién puede contratar. Por favor, se los voy a agradecer. Ok, entonces este es el número del licenciado con el que puede hablar, bla, 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 bla. Ya me dieron todos los datos. Hablé, le dije, sí, mira, yo estoy buscando una persona, y le di el perfil de las personas que buscaría para poder poner ahí nuestro gabinete de adaptación de auxiliares auditivos para sordera. Y la señorita que me atendió me dijo, sí, cómo no, ¿para cuándo viene usted? Pues dígame cuándo cree que no, pues ahorita tenemos mucha gente que está entregando solicitudes y ya todos están evaluados. Digo, ok, pues entonces puedo viajar la próxima semana. Hicimos agenda, llegué y me entregaron un puño como de unas 200, 300 solicitudes. Y empecé a leerlas, hice mi preselección, le dije, ¿sabe qué? Estas 30, creo que eran 20 y tantas o 30. Digo, oye, hágame el favor, llámeles y dice, ok, solo que las tiene que revisar el licenciado, va. Y, sí, ya. Me avisa. Y esa misma tarde me habla el licenciado y me dice, oye, químico, no entiendo mucho de cómo opera tu concesión aquí con nosotros, pero tengo algunas observaciones que hacerte, ¿qué te parece? Sí, claro, pero nos va a tomar un rato y ahorita no tengo mucho tiempo. Invítame a cenar. Digo, está bien, vamos a cenar. Ya llegamos y se trajo mi preselección, ¿verdad? Y me dijo, bueno, mira, aquí estoy viendo fulano, a este. Todas tus solicitudes estás pidiendo genios para que trabajen y son gente calificada. No sé, no tiene caso que le diga, pero tienen calificaciones de 94 con respecto a la escala del 1 al 100. 94, 96, 92, creo que el más bajo que escogí tenía 89. Y él me dijo, con todo el respeto que me mereces, químico, si yo te hago un examen a ti, probablemente no pases de 70. Pero tú estás queriendo contratar a gente de 90. Y está bien, pero tu modelo operativo, tú vienes que 1 o 2 veces al mes, ¿no? Sí. Si contratas a cualquiera de estos, son tan competentes que debes recordarlo. Saben tanto que tú tienes que preguntarte si lo que saben lo pueden usar para lo bueno o lo pueden usar para lo malo. Entre un viaje y otro, tú puedes llegar y darte cuenta que ya no tienes empresa porque ya él no se quedó con ella, la vendió. Y tú llegas y dices, a ver, yo soy aquí, ¿cuál? Aquí está el que yo ya le pegué a fulano, él me dijo que era su empresa y ¿por qué? Porque él sabe tanto. Esa es una persona que sabe, pero no es sabio, porque no sabe hacer lo bueno con lo que sabe. No es el caso de Pablo, dice aquí con sabiduría, como un sabio arquitecto. Alto y profundo grado de saber por el conocimiento adquirido por diversos medios. Saber con sabor. ¿Por y para qué se ha de utilizar aquel saber? Sabiduría, sí, esa que se puede ejercer cuando la inmadurez de un niño ha quedado atrás. ¿Lo recuerda de la semana pasada? Escribía Pablo, cuando fui hombre, dejé, me alejé, me aparté, abandoné lo que era de niño. Es que la inmadurez y el subdesarrollo espiritual no son compatibles con la sabiduría. ¿Cómo voy a ejercer sabiduría si sigo siendo un subdesarrollado en el espíritu? Tenga cuidado de cómo edifica. Punto número 3 y final. En los versículos 12 y 13 vamos a hablar de una evidencia en la calidad de la obra. Cuando el tema es de la industria de la construcción, las evidencias de la calidad del proyecto, tanto en planeación como en ejecución de la obra, son inexcusables. Evidencias, sean a favor o en contra de quien proyecta y lleva a cabo
esa obra espiritual en este caso. Cuando los planos del proyecto edificar son eternos, cuando esos planos son absolutos y son divinos, habremos de asegurarnos de tener cuidado. Es decir, que acatando fielmente el imperativo de Dios a través de Pablo, el hijo o hija de Dios edificará para honrar al creador del diseño. No obstante, la similitud que con Efesios 2, del 20 al 22 y Primera de Pedro 2, 4 al 8, este pasaje o estos versículos 12 y 13 tienen y pueden parecer tener. Aquí en estos versículos 12 y 13 de Primera de los Corintios 3, no se está refiriendo a las personas como Pedro lo dijo en la lectura congregacional, piedras vivas, que se han de ir añadiendo al edificio, a la obra de Dios, sino que se va a referir a los materiales. Materiales que podríamos decir son doctrinales, que cada uno, especialmente los predicadores, aportan a la obra. La descripción de los materiales del edificio de Dios es ahora la asignatura del Espíritu Santo, asignatura que el Espíritu Santo tiene para el apóstol. Número 1, el fundamento, que no es otro que Jesucristo. Dice en el versículo 12: ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, maderas, heno, paja. Y ahí termina la lista de materiales. El principal, poner a Cristo, poner el fundamento. El fundamento, temelios en griego, no es otro que Jesucristo. Y repito, no es la segunda persona de la Trinidad, sino el mensaje evangélico sobre la persona y la obra de Cristo. Lo que Pablo llama mi evangelio, en Romanos 2:16, el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Es el evangelio de Cristo, pero como no hay otro evangelio, Pablo hace bien en hacerlo suyo. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es su evangelio? Que hay muchas corrientes que dicen ser evangelio y como dice la palabra de Dios, no hay otro, solamente hay ese. Y lo que hay allá no es evangelio. Pablo se lo dice a los Gálatas. Por eso hace bien Pablo en decir mi evangelio, el de Cristo. Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús, a partir de identificar en aquel la naturaleza espiritual, que si está ausente no habrá manera de encontrarla. A partir de ese cimiento, y solo que ese cimiento, el verdadero, el eterno, el divino, esté ahí, entonces podrán reedificar con otros materiales finos y valiosos. No serán otra cosa que oro, plata y piedras preciosas, enseñanzas bíblicas puras, sólidas, acendradas, es decir, purificadas y rectamente trazadas, que el escritor sagrado compara acá con oro, plata y piedras preciosas. Por eso nuestra convicción delante de Dios y delante de propios extraños será tener celo por una sana doctrina y una práctica que esté apegada a esa doctrina. No queremos enseñar una cosa y vivir otra. Oro, plata y piedras preciosas. Notemos cuidadosamente lo que Pablo incluye y se escribe al final del versículo 12. ¿Por qué? Porque también menciona madera, heno y paja. ¿Qué comparación hay, no? De oro, plata y piedras preciosas con madera, heno y paja. Es que algunas veces nos vamos a descubrir a nosotros mismos edificando con ese tipo de materiales. Y si oro, plata y piedras preciosas son preciosas y puras doctrinas bíblicas,
y una práctica de acuerdo a esas doctrinas, entonces, ¿qué vendrá a ser? La madera, el heno y la paja. La madera van a ser esfuerzos humanos que, si bien llegan a ser útiles, son efímeros y como canales de episodios breves y sin trascendencia espiritual. Es decir, una función utilitaria, pero sin trascendencia. ¿Por qué? Porque son esfuerzos humanos. Madera. Después está el heno. El heno representa la apariencia de impiedad. Externando una cosa, pero por su interior, todavía mascullando inconformidades y amarguras. Aparentamos. Ah, sí, pastor, claro que sí, hermano, sí, claro, Dios le bendiga. Este pastor no sirve para nada. Con lo que sale. Sí, hermano, cómo no, gracias, hermano, fue de bendición. ¿Qué bendición va a ser eso? Por dentro estamos, ahí está el heno. Y paja. Un activismo y un servilismo de utilidad banal. Se luce bien, y con ese lucir bien se gana aceptación y popularidad de la obra. Tanto los materiales eternos como los materiales temporales llegará el día, porque el día la dará a conocer, dice la palabra de Dios aquí en estos versículos. El versículo 13, en que serán probados a fuego. Va a haber un juicio de Dios, ese es el fuego. Durante cierto tiempo, aquellos materiales cumplirán una relativa función de apoyo, de complemento, que será visto como benéfico para la obra, pero lo será únicamente de manera superficial y fugaz. Note lo que Pablo literalmente profetiza. Será revelada. Será revelada. El fuego la probará. ¿Qué es lo que va a probar el fuego? Probará la calidad de la obra de cada uno. Oiga, usted y yo deberíamos temblar después de oír esta orden. Tenga cuidado de cómo edificar. Tenga cuidado. Tenga cuidado, lo que se le ha entregado es algo de alto valor y ya es suyo. Nadie se lo puede quitar. Una salvación tan grande, una identificación divina, una seguridad de vida plena. ¿Qué hay con más valor que eso? Pues ya es nuestro. ¿De dónde salió? Del fundamento que es Cristo. La salvación que por medio de Él alcanzamos, si es que ya la tenemos, porque podemos saber quienes no la tenemos todavía. Pero si el fundamento ya está ahí, ahora sobre él podemos edificar. ¿Pero qué vamos a edificar? Por esa doctrina. Verdadera piedad. Devoción genuina. Práctica cotidiana en nuestro devocional diario. En nuestra proximidad a ser de ayuda al prójimo. En una búsqueda permanente de oportunidad para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿O vamos a seguir? Ahí como vaya saliendo. Ahí se va. Si puedo voy, si no, no me juzgue. Si no estoy muy cansado, haré mi devocional, pero si me cansé, pues, mire, gracias por el trabajo que Dios me da, porque pues, me hizo que me cansara y Él entenderá que no puedo hoy pasar tiempo con Él. Así es que nos vemos. Asistir a la iglesia, espérese a que me nazca, ¿no?
Y yo soy de los que le tiene que nacer. Proclamar el Evangelio, no, ¿para qué? De todas maneras, la soberanía de Dios va a alcanzar a que no estamos teniendo cuidado en la manera en la que edificamos. Cuando debemos hablar, callamos. Y note que estoy hablando en cuarta persona, me estoy incluyendo. Porque no haría bien yo tratar, proclamando o predicando así, haciéndole pensar que lo quiero incomodar. El 80% de este mensaje fue para mí. No he tenido cuidado de cómo edifico. ¿Usted sí? El llamado de Dios esta tarde es a que tengan cuidado de cómo edifican y a que sepamos que en todo tiempo que estamos viviendo, estamos edificando. Así es que si tenemos cuidado en cómo edificamos, considerando las verdades aprendidas hoy, si lo hacemos, estaremos haciendo